Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a retomar lo que habíamos dicho con respecto a la santificación del creyente. Luego de hablar respecto a las generalidades de Corinto, respecto al apóstol Pablo, habíamos entonces hablado también respecto a lo que veíamos en el versículo 2. Dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, en el versículo 2, Pablo está mencionando dos veces el concepto de santidad. En primer lugar, más allá de un concepto, yo de pronto estoy minimizando la palabra porque prácticamente es una condición que Dios nos ha dado en Cristo. En primer lugar, veíamos a los santificados en Cristo Jesús. Ya habíamos mencionado este primer aspecto como la santificación posicional, a los santificados. Entonces decíamos que esta palabra es el griego agiazo. Decíamos que esta palabra significaba hacer santo, purificar y consagrar. Este es un participio. ¿Qué es un participio? Bueno, para que sea más sencillo entenderlo, esas palabras que terminan en ado, por ejemplo, esta, santificados, y denota tanto una acción como una cualidad. Entonces, esta, digamos, especie de condición de verbo y de adjetivo, pues nos da como resultado el participio. Y decíamos además de eso que esto es un participio perfecto pasivo, ¿se acuerda? Pues este no es un curso de gramática, ni más faltaba, ¿no? Pero sí creo que hay cositas que debemos extraer del idioma original para que tengamos un concepto más claro de lo que el Señor, a través de su Espíritu Santo y por medio de el idioma original, que fue el griego, nos quiso dar a entender. Decíamos que participio porque es un verbo, ¿cierto? Con esa connotación de cualidad. Decíamos que es perfecto porque es una acción que se realizó en el pasado y que sus resultados permanecen. O sea, santos. Tenemos esa condición de santos. Fue una condición que Dios nos dio desde el punto de vista de nosotros en el pasado, ¿cierto? Pero que los efectos de la santidad permanecen hasta ahora, es decir, es una posición legal, así como cuando hablamos de la justificación es una posición legal, es una condición que Dios nos ha dado en Cristo, una condición legal, ¿cierto? Que hace y permite que Dios nos trate como justos y recibamos el trato que recibe un justo por la obra y los méritos de Cristo, no por una justicia interna que haya en nosotros. Dios pone en nosotros esa justicia, ¿cierto? En nosotros por medio de su Espíritu, es decir, la desarrolla, pero no es perfecta mientras estemos en esta vida, que es el segundo aspecto que habíamos tocado. Pero bueno, me estoy adelantando. Volvamos a este primer aspecto, que es la santificación posicional. Es decir, estamos hablando de la santidad del creyente. Y para hablar de la santidad del creyente, en primer lugar, debemos hablar de la santificación posicional. Es decir, la posición o la manera que Dios nos ve cuando estamos unidos a Cristo o estando en Cristo. Entonces decíamos que es un participio perfecto, ya dijimos por qué, y además es pasivo. ¿Por qué es pasivo? La palabra santificados, ¿por qué es un pasivo? Porque no se ha completado. No,
porque sobre él recae la acción, es decir, no es él el que la lleva a cabo, sino que recibe la acción. O sea, el verbo, en este caso, los santificados reciben la acción. ¿Cuál es la acción? La santificación, la santificación posicional. ¿Está claro? ¿Esto qué significa? Que ellos han sido y continúan siendo declarados justos, perdón, santos, que estamos hablando de la santificación posicional, por la obra de Jesús. Entonces, por la obra de Jesús hemos sido puestos en una condición de santidad, santidad posicional, es decir, la condición por la cual Dios nos ve en Cristo, ¿sí? O sea, estamos definiéndolo desde el punto de vista de la Escritura y de lo que enseña el Nuevo Testamento al respecto. Entonces, la santificación posicional es, como usted lo señalaba, por la obra de Cristo, por la obra de Cristo, no por una justicia interna que nosotros haya, porque no tenemos una justicia interna. Aunque eso es una verdad en cuanto a su posición, o sea, la posición del creyente o a nuestra posición como creyentes, en la práctica, ¿qué estaba pasando con los corintios? Aunque esa era la posición que ellos tenían, ¿cuál era la posición? De santificados. Pero estaban viviendo conforme a esa posición que Dios les había dado legalmente. No, en ellos había inmadurez, recordemos, habían excesos, divisiones, todo ese tipo de cosas, y ellos no estaban creciendo, caminando hacia esa santificación. Y precisamente por eso es que el apóstol Pablo les escribe. ¿Para qué? Para que así como fueron declarados legalmente santos, también anden como es digno de la vocación o de la posición que se les ha dado. ¿Sí? Volvemos al caso, habíamos citado por ejemplo el caso de un oficial de policía. Un oficial de policía se le da la placa para que actúe, o sea, legalmente se le está dando su cargo como oficial de policía, ya sea patrullero, ya sea cabo, lo que sea, pero se le está dando una posición legal, o sea, es una autoridad competente. Pero no basta solamente que sea la autoridad competente, se le ha investido de la autoridad del uniforme que lo acredita como funcionario de la institución, pero también debe comportarse como tal. ¿No se ha dado cuenta casos de uniformados que no se comportan como tales? En alguna ocasión vi por noticias y es triste, o sea, que uno vea ladrones, que los filmen, que los sorprendan, bueno, eso de pronto no está, o sea, no quiero ser indolente, pero eso es lo que generalmente muestran en las noticias, ¿no es así? A diario pasa, y no es que yo me vuelva indolente o que pasemos eso como algo normal, no, es algo triste, pero es más triste aún que los que sean filmados sean oficiales o sean miembros de la institución, de la fuerza pública y estén cometiendo hechos delictivos. ¿No le parece eso aún más vergonzoso? Y eso vi en alguna ocasión, ¿cierto? Dos policías que hacían parte de una banda delincuencial y ellos eran, por así decirlo, los que le anunciaban a los otros para que fuesen e hiciesen el mal, hiciesen el daño, robaran. Es decir, ellos eran los que daban la información y los filmaron. A mí me pareció eso triste y vergonzoso, que ellos teniendo la investidura como tal, no se comporten como tales. Y tristemente en la iglesia vemos, por ejemplo en el caso de la iglesia de Corinto, sucedía eso. Posicionalmente, ¿cómo son llamados? Santos, santificados, pero por su inmadurez y por su falta de amor y todos esos rasgos que habíamos visto, pues no se estaban comportando como tales. Entonces por eso el apóstol Pablo les está escribiendo. ¿Para qué? Que así como es una verdad, porque es una verdad, dése cuenta que es una verdad, no la estamos cuestionando. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, a pesar de lo que eran. Y uno dice, Pablo, pero ¿acaso no has escuchado lo que se dice de ellos? Que en medio de ellos se comete inmoralidades, como por ejemplo un incesto, que incluso se emborrachan en los ágapes, que entre ellos hay rivalidades, hay partidismos, hay divisiones, que en medio de ellos hace falta amor y que incluso hay algunos que van y participan de los ídolos y luego vienen a la iglesia. Bueno,
entre todos esos congregantes habían personas con esas dificultades, ¿cierto? Personas inmaduras, pero el hecho de ser inmaduras no era impedimento para que Pablo les llame los santificados. Ojo, yo quiero ser aquí enfático, yo no estoy promocionando o yo no estoy bajándole la medida a la iglesia. Es decir, a ellos les llamaban santos y con todas las que hacían, o sea que nosotros también tenemos licencia. No, ojo, ojo porque dese cuenta que ellos no estaban viviendo conforme a la altura de su posición y Pablo les llama la atención porque eso no está bien. Entonces dese cuenta que esto no es motivo para persistir en el pecado o ser mediocres, no. Cuando se nos dice santificados, se nos está llamando a que vivamos de acuerdo a la vocación, a la altura de la vocación. O sea, debería es darnos vergüenza que al decirnos el apóstol santificados, nosotros no vivamos, o sea, ya aplicado a nosotros, de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Entonces es algo delicado, ¿no? Pero ese es el primer aspecto de la santificación del creyente. Bueno, primero, en el orden que lo estamos considerando, desde el punto de vista, por así decirlo, cronológico, es decir, en el orden de los acontecimientos desde el punto de vista nuestro. ¿Qué hace primero Dios? Nos declara santos. Pero ahora vemos ahí en el mismo versículo 2 de 1 Corintios 1 dice, llamados a ser santos. Y en este segundo aspecto quiero enfocar o quiero enfatizar la santificación progresiva. Repito, en este segundo aspecto quiero enfocar la santificación progresiva. Dice, llamados a ser santos. Repito, llamados a ser santos. También encontramos esa expresión o esa frase en Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Es decir, una vez Dios nos ha concedido por los méritos de Cristo la posición legal como ¿qué? Como santos, ahora tenemos que vivir como tales. Repitamos el ejemplo del policía. Ya ha sido investido con la dotación y su placa que lo acredita como funcionario público, como servidor público, como fuerza pública, autoridad. Pero ahora debe portarse como tal, es decir, debe vivir de acuerdo al uniforme y a la posición que se le ha dado. Este es el segundo aspecto que vamos a tratar en el creyente. Si una persona dice que es salva, debe vivir como salvo. Y es en este sentido que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no que las obras salven, sino que la fe que salva viene acompañada de obras. Sí, o sea, las evidencias. Por los frutos se conoce el árbol. Y vamos al caso. Los buenos frutos no hacen al árbol bueno. No, el buen árbol produce buenos frutos. O sea, los buenos frutos son el resultado o son la evidencia del buen árbol que es. ¿Se da cuenta? Entonces, de la misma manera, una persona que legalmente ha sido declarada por Dios santa por los méritos de Cristo y tiene el título de santo, recordemos que esto no tiene nada que ver con el término católico, aquellos que mencionan, o el catolicismo habla de los santos, aquellos que mueren y que después de un tiempo los canonizan de acuerdo a las virtudes que la organización católica considera que lo hacen merecedor de ser declarado santo, pero no los santifican o no los canonizan en vida, ¿cierto? Sino que esperan a que se mueran e incitan a la gente a que los venere de una otra forma, así sea por medio de un afiche o una figura, ¿cierto? Lo que erróneamente hace Roma, incitar a la gente a la idolatría, ¿cierto? Pero aquí hablamos de que los santos son personas vivas, son personas de carne y hueso, son personas que aunque no sean perfectas en cuanto a su conducta porque han fallado en esta tierra, son personas que caminan, y es el segundo punto que estamos hablando, de la santificación progresiva. Santificación progresiva. Ese es el segundo aspecto
que estamos tratando de la santificación. Bueno, anteriormente yo había dado versículos respecto a la santificación posicional, ¿se acuerda? Primera de Corintios, por ejemplo, 6:11, nos habla de la santificación posicional. Solamente voy a repasar algunos. Perdóneme, me voy a volver un poquito porque voy a citar algunos de estos pasajes con respecto a ¿cuál santificación? Progresiva. No, posicional. Sí, o sea, me devolví un poquito. Había mencionado la progresiva, pero me devuelvo un poquito para mencionar estos versículos. En cuanto a la posicional, 1 Corintios 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos, es decir, ávaros, borrachos, maldicientes, bueno, lo que venía diciendo el contexto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido santificados. O sea, fue un hecho, fue una acción realizada ¿cuándo? Por el Señor. Por el Señor, ¿cuándo? En la cruz, ¿sí? En cuanto al creyente. Cuando fue llamado En el pasado, cuando fue llamado, sí, Señor. Cuando Dios, ¿cierto?, le dio esa posición, cuando la persona creyó. Desde el punto de vista de Dios, pues Dios en su gracia, Él escoge, Él santifica, Él despierta a la persona, a la vida espiritual. Pero desde el punto de vista de nosotros, ¿qué ocurre? Esa persona que ha creído, entonces Dios le da una posición legal, es declarada santa. Entonces aquí dice, ya habéis sido santificados, es decir, una acción, y eso también podríamos decir que es un participio perfecto pasivo. ¿Por qué? Participio, porque es un verbo y es una cualidad, porque termina en ado, ¿cierto? Es una acción y cualidad. Perfecto, porque se hizo en el pasado, pero sus efectos prosiguen. Y pasivo, porque sobre él es quien recae la acción, o sea, él no lo hizo. Es decir, los santificados no se santificaron por ellos mismos. Dios los santificó, por lo tanto es un verbo, un participio pasivo. ¿Sí me entiende que es pasivo? Sí. Que él recibe, no que él hace, sino que él recibe. ¿Está claro? Entonces es lo que, por gracia, ¿cierto? Por misericordia. Aquí no hay mérito alguno. Aquí no hay mérito alguno. Entonces, ese es uno de los pasajes que nos habla de la santificación, ¿qué? Posicional. Y ahora sí, continuemos en la santificación progresiva. Entonces, Dios no solamente nos declara santos posicionalmente, sino que también nos lleva a la práctica, es decir, el vivir, y entonces aquí comienza la conducta de la vida cristiana, la santificación en nuestra manera de pensar, la santificación en nuestra manera de hablar, nuestra santificación en nuestra manera de vivir, en otras palabras. Entonces este es el segundo aspecto que estamos tratando de la santificación progresiva, ¿sí? Progresiva. Entonces respecto a esto, habíamos considerado algunos pasajes, ¿como cuáles? Voy a leer algunos. Romanos 6 del 19 al 22 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Presentad, o sea, un verbo que está en presente, que está en acción, correcto, está en ejercicio. Entonces, ¿a qué santificación hace referencia ahí? A la progresiva. Es decir, ande, practique, viva como un santificado. 2 Corintios 7:1 dice: puesto que tenemos tales promesas, hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo así perfeccionando la santidad? Que estemos en esa práctica, en ese desarrollo, en esa madurez, en ese crecimiento. Es decir, en el caminar y en el andar cristiano, en todas aquellas acciones, palabras, pensamientos, todo tipo de conducta que nos haga crecer como santos, es decir, santificación. Ya tenemos la posición legal, pero ahora debemos caminar
conforme a ese llamamiento. La obediencia. ¿De acuerdo? La obediencia, es decir, la santificación progresiva. Bien. Y habíamos considerado el ejemplo del matrimonio para hablar de la santificación posicional y progresiva. El ejemplo del matrimonio, en primer lugar, los esposos van ante una autoridad competente, bien sea civil, bien sea espiritual, pero igual van a una autoridad competente y hacen un contrato, los votos, las promesas que se hacen. Y entonces el notario o el pastor o el ministro, el que esté, incluso el sacerdote católico, no es que yo esté avalando a Roma, sino que el sacerdote católico ante la ley es autoridad. El matrimonio católico tiene validez legal en nuestro país, mientras que a nivel evangélico, bueno, yo me considero ahí, los cristianos, a los que no pertenecemos a la institución, pues no es válido ante la ley. Por eso los cristianos suelen casarse por lo civil y por ceremonia cristiana, ¿sí? Por esa razón, porque como la ceremonia cristiana no tiene en nuestro país valor legal, entonces toca sustentarlo o toca por lo civil, toca legalizarlo por lo civil. Bien. Pero yo le iba a hacer esta pregunta. Eso de ir a un juez y lo que acaba de decir, ¿eso es bíblico o no? Es bíblico porque es una institución, es una autoridad. Es una autoridad. Recordemos, la Biblia dice, Romanos 13, sujétense a toda autoridad, porque las autoridades que están por Dios han sido dadas, ¿cierto? Y hemos de estar sujetos a ellos. Así no nos gusten. Así no nos gusten, pero hay que sujetarnos y yo creo que dentro de la sujeción está el respeto, porque algo suele pasar en nuestro país y en muchos países, que se critica la autoridad, que se cuestiona la autoridad y se burlan de la autoridad, hacen caricaturas, los periodistas y los humoristas y los caricaturistas. Hay uno aquí en Colombia que es una persona irreverente, que se mete con cualquier, o sea, él no respeta ninguna autoridad, se burla, aunque con su humor sea crítico y hasta lo haga pensar a uno, en última se burla de todo el mundo. Entonces, es verdad que no estamos de acuerdo con las autoridades, pero Dios las ha permitido, las ha establecido y tenemos que sujetarnos a ellas y tenemos que respetarlas, orar. La Biblia no habla de burlarnos de lo que solemos hacer, ni de criticar abiertamente, es decir, no podemos burlarnos, ¿cierto? Ni generar una campaña, digamos, de odio, ¿cierto? Nada de eso. Pero la Biblia sí nos dice que oremos por las autoridades. No hice bien la pregunta, discúlpenme. Bíblicamente, el matrimonio sí es, digamos, por así decirlo, sí es las leyes eclesiásticas, las leyes civiles. ¿Sí es bíblico eso? Sí, sí, señor, porque vuelvo y digo, la Biblia habla de autoridades civiles a las cuales hemos de respetar y sujetarnos y por las cuales debemos orar, dicho sea de paso. Entonces sí, sí es legal, es legal. Casar una autoridad es así, pues sí, tiene autonomía para casar. Bueno, autonomía no, porque la autoridad que tienen ellos, no sé si usted ha estado en un matrimonio civil, pero que yo recuerde, el notario invoca, y digo invoca en el buen sentido, no estoy hablando de espiritismo ni nada de eso, sino que más bien apela a la autoridad que el Estado colombiano le ha dado en calidad de notario, ¿cierto? O sea, él es notario oficialmente reconocido, está autorizado y él invoca o apela a esa autoridad para unir, ¿cierto?, a esas dos personas. E incluso invoca el nombre de Dios, o sea, estamos delante de Dios, ¿cierto? Un notario, pues no digo que siempre se haga, pero de una u otra forma citan la autoridad que se les ha dado e incluso citan a Dios. Y aún si no lo citaran, Dios ha permitido esa autoridad. ¿Sí? Y pide certificado y hay un contrato, o sea, es legal, es válido, hay una autoridad. Bueno, pero ese no era el punto. Cerrando ese paréntesis, estamos diciendo que poníamos el caso del matrimonio, dos personas hacen un contrato, un compromiso, ¿cierto? Y a partir de que el notario o el ministro o la autoridad competente les diga, los declaro marido y mujer, que ellos son legalmente ante la ley,
esposos casados. Tal será la condición que en caso de divorcio, o sea, tampoco estoy avalando el divorcio, pero estoy diciendo que tal es la legitimidad de ese matrimonio, que si incluso se quisieran separar, también tienen los bienes. Eso no es que esto es mío, no. Por ley, los bienes le pertenecen a los dos, si es así, y tienen que llegar a un acuerdo. Ya lo sé. No sé a los hijos, pero sí sé que entre los esposos, los bienes sí ve que quedan comprometidos porque están ante la ley y legalmente ellos pueden, ¿cierto?, apelar. Mire, estamos casados. Bueno, pero no es el punto, tampoco el punto es el divorcio. Estoy diciendo que legalmente son constituidos marido y mujer. Pero es suficiente con que sean constituidos legalmente marido y mujer. ¿Eso les da licencia para tratarse mal? No. Además de ser constituidos legalmente ante los ojos de Dios y de la ley competente y de las autoridades, marido y mujer, tienen que a partir de ese momento vivir según esos votos que se hicieron delante del altar, o sea, delante de la autoridad. ¿Está claro? ¿Para qué hago esta analogía? Para identificar lo siguiente. Cuando yo digo la santificación legal, la santificación posicional, es como análogo a cuando una pareja es declarada marido y mujer, legal. Y cuando digo santificación progresiva, es cuando ponemos como analogía, cuando los esposos una vez constituidos legalmente ya pueden vivir juntos, ¿cierto? Ya no es unión libre, es un matrimonio con la bendición de Dios, de las autoridades, y tienen que comportarse como tal. Entonces de ahí para allá comienzan a cultivar ese amor, comienzan a desarrollar esa relación, a velar por ella, a propender por ella, ¿sí? Eso entonces sería, en término análogo, la santificación progresiva. A partir de ser llamados santos, debemos vivir como santos en la práctica. Progresar, ¿cierto? Progresar. Otro ejemplo que habíamos citado es el de un profesional después de cumplir todos los requisitos de la institución educativa, se le da un título, se le da un registro, incluso los médicos creo que tienen ese registro, no sé cómo será el trámite, pero tienen un registro médico, ¿sí? Pero no basta el título ni el registro médico. ¿Qué es necesario de ahí para allá? Tienen que ejercer su profesión, tienen que mejorar como profesionales, de ahí que a veces hagan especializaciones, actualizaciones, doctorados, de ahí para allá, pero ya lo hacen bajo la calidad de ¿qué? De profesionales, correcto. Ya es legalmente profesional, pero ahora tiene que vivir como profesional. Lo mismo, bueno, digo lo mismo, pero respetando proporciones, ¿no? En la vida cristiana es un llamamiento superior, infinitamente superior. Somos declarados santos, pero ahora somos llamados a vivir de acuerdo a esa posición legal que nos ha sido dada. ¿Está claro? Todo esto he tratado de, digamos, de dar vueltas a este aspecto tan importante para que entendamos tanto la santificación posicional como la santificación progresiva. ¿La progresiva ¿Sí? en todos los casos se alcanza a cumplir o hay casos en que llega nomás hasta la mitad? La santificación progresiva, precisamente su nombre lo indica, es un constante crecimiento. ¿Sí? Cuando se estanca, hay un problema. Hay un problema. ¿Cuando se muere? No, ya cuando se muere, esa persona entonces pasa al siguiente aspecto de la santificación que hablamos hace 8 días y ya la vamos a volver a tocar. Es decir, ya si va a la presencia de Dios, esta persona termina su lucha con el pecado. Por consiguiente, esta persona entonces estaría en una condición de santidad total. Pero de todas maneras, creo que digamos, por así decirlo, él advierte, porque él les decía, sed santos porque yo soy santo. Yo soy santo. Es decir, mientras estemos en la tierra, tenemos que progresar. O sea, todo el tiempo que estemos en la tierra no podemos estancarnos. Ya cuando muramos, ya termina, o sea, como quien dice, ya nos graduamos. O sea, ya la santificación deja de ser progresiva y ahora es una santificación
total. Y sobre todo cuando hablamos de la resurrección, cuando venga la resurrección, cuando el cuerpo sea incorruptible y se una a su parte espiritual, o sea, recordemos que somos seres espirituales, pero que nuestros cuerpos serán transformados incorruptibles. Entonces, tanto nuestra parte inmaterial como nuestra parte material, entonces serán perfectas. Perfectas. Y cuando digo material es el cuerpo transformado, glorificado, apto para la eternidad. Entonces ahí hablaríamos de qué tipo de santidad. Total. Total. ¿Por qué? Porque ya no hay lucha con el pecado. Ya no nos equivocaremos. Ya no vendrá imperfección. Ese será el último aspecto. Lo que su merced me hizo adelantarme un poquito, pero lo hice pues para contestar o tratar de contestar su pregunta. ¿Sí? Bueno, los santos como una referencia a los creyentes, ya habíamos dicho. Los santos son los creyentes de pie, o sea, los que están vivos, los que hacen parte de una iglesia cristiana, pero no solamente como miembros que asisten, sino como miembros que se involucran, participan y viven como tal, obedecen como tal. ¿Sí? O sea, no es garantía que una persona diga, yo vengo a la iglesia cumplidito, es más, llego primero que los demás. Si esa persona no está viviendo como santa, entonces está perdiendo el tiempo, no está viviendo conforme a su vocación, no es solamente venir. Como el empleado que dice, yo siempre llego temprano, incluso llego antes de la hora y salgo a la hora que dicen. Sí, pero ¿de qué le sirve entrar y salir a la hora que es si mientras está trabajando no, o mientras está en horas laborales no trabaja como es debido? Lo que acabo de decir antes del policía. Puede ponerse el uniforme y decir yo soy policía, pero si no está... Correcto. Entonces, ojo porque cuando yo dije la posición legal, eso no es licencia para pecar. Algunos creen que la teología o la teología de la justificación, la enseñanza sobre la justificación por fe, es licencia para seguir viviendo la vida. O sea, no, ya, salvo siempre salvo y ya de aquí en adelante, no, porque los reformadores, así como enfatizaban la justicia, la justificación, también enfatizaban la perseverancia de los santos. No solamente el uniforme, sí señor, ahora tengo que vivir de acuerdo a la dignidad de ese uniforme. En este caso, ¿cuál es nuestro uniforme? Creyentes, ciudadanos del cielo, santificados posicionalmente, pero debo progresar. Entonces, mientras estemos en la tierra, siempre estaremos avanzando. Mientras estemos en la tierra, en esta carne corruptible, no alcanzaremos la santificación total, pero estamos caminando en pos de ella. O sea, mientras estemos en la tierra, siempre tenemos que progresar, nunca estancarnos. Cuando muramos, pues correcto, ya termina nuestra carrera en esta tierra, pero ya Dios que nos ha prometido la santificación total. ¿Por qué? Porque fuimos declarados santos y porque caminamos como santos en esta tierra. La lucha es hasta lo último. Correcto, correcto. Entonces, es ese punto, ¿no? Ahora, las epístolas ya hemos dicho que mencionan a los creyentes de las iglesias como santos y en algunas cartas, y en la mayoría prácticamente, Pablo saluda a los creyentes ¿con qué título? A los santos, a los santos. Y yo había citado una cantidad de versículos que hablaban de esa posición que tienen las personas como santos. Por ejemplo, Romanos 8:27 dice que el Espíritu intercede, dice el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por cuáles santos? Por los creyentes vivos en la tierra, por los que están en ese progreso, en ese proceso de santificación. ¿Sí? Romanos 12:13. Romanos 12:13 dice, gozosos, compartiendo para las necesidades de los santos. O sea que los santos tienen necesidades, o sea que se está refiriendo a los creyentes vivos y que están en la tierra, en este cuerpo, y hacen parte por creer en Cristo de una congregación. Y más allá de pertenecer físicamente a una congregación,
pertenecen a la iglesia de los santos, la iglesia universal. Ya hablaríamos de cada uno. Primera de Corintios, capítulo 6, del 1 al 2, dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, sino delante de los santos? Es decir, que entre ellos debían resolver sus problemas. ¿Cómo eran llamados por Pablo ellos? Santos, ahí lo dice, ¿sí? Primera de Corintios 14, 33, el apóstol Pablo decía, como dice, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí no se estaba refiriendo a los santos que ya murieron como creen los católicos, no, a personas que estaban vivas en ese momento y estaban en ese proceso de santificación y tenían conflictos como los tenemos nosotros hoy en día, pero Pablo les llama santos. Santos, ¿por qué? Porque han sido declarados legalmente santos y porque están progresando en esa santidad. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, también tenemos ese saludo de Pablo a los santos. Dice Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o sea, a los creyentes vivos que habitaban en la provincia de Filipos y hacían parte de las iglesias que estaban en esa región. ¿Está claro? Bueno, perdón, Filipos no es una provincia, era una ciudad. Era una ciudad. Y ahí habían santos vivos. ¿Listo? Y por último, la santificación total. Entonces la expresión llamados a ser santos también podría hacer referencia a la meta final del creyente. ¿Cuál es la meta del final del creyente? La santificación total. ¿Cuándo ocurrirá eso? Como ya hemos visto en nuestro estudio de Apocalipsis, de manera plena, cuando ocurra la resurrección. Y alguien dirá, ¿y en el estado intermedio? Bueno, también sería una condición de santidad, porque nuestra parte inmaterial va a la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, ya las almas de los justos, los espíritus de los justos, en la presencia de Dios cuando mueren, no van a pecar. Recuerde que las personas cuando mueren no quedan en un estado de inconsciencia o sueño del alma, como mencionan algunos. Conscientemente, como dice la Escritura, van a la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo será la santificación total? Creo que será en la resurrección. Y a partir de ahí, hasta la eternidad, estarán en un estado de santidad total. Primera de Juan capítulo 3, del versículo 2 al versículo 3. Amados, aún somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos como Él, o sea, una condición de santidad total. A eso nos referíamos. Bien, ahora mencionemos un poco y evaluemos la santidad en la iglesia de Corinto. ¿Qué tal la santidad en la iglesia de Corinto? Los santos como una referencia a los creyentes. Al igual que en este pasaje, pues estamos considerando otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿cierto?, que refiere a los creyentes como santos, ¿cierto? ¿Y cómo somos llamados en Cristo Jesús? Somos llamados santos. ¿Y qué tiene que ver entonces la santidad, o qué relación hay de este concepto de santidad con la iglesia de Corinto? A mí me parece asombroso y de gran consuelo que a pesar de los problemas, como le estaba diciendo el Señor a esta iglesia, a los santos, es decir, aquellos que realmente se han comprometido con el Señor. Ahora yo quiero hacer aquí una aclaración. No creo que todos los que pertenecían a la iglesia de Corinto se comportaban como lo hacían muchos de ellos, es decir, en divisiones, en desórdenes, en pleitos. Habían de entre esos, yo creo que habían hermanos que no vivían de acuerdo a esa conducta. Entonces eso también lo tenemos que enfatizar. Sí, Señor. Pero aquellos inmaduros, aquellos faltos de amor, el Señor les estaba a través de Pablo recordando su posición legal para que viviesen como era digno de esa posición legal. Es decir, despierten, reaccionen. Si yo les dije al principio de la epístola, santos,
es para que se arrepientan, se avergüencen y caminen como tal. Y quiero que me entienda bien, cuando digo que se nos diga santificado no es un motivo de vergüenza, sino que al estar pecando y se me diga santo, eso es un llamado a que yo me ponga las pilas, que me arrepienta y viva como es digno de la vocación, que viva como es digno de la vocación. Esta semana en nuestro país se vivió, usted sabe cuál es el escándalo estos días de la congresista que se fugó, ¿cierto? Creo que todos estamos enterados de eso, pero una de las cosas que me llamó la atención, pero de manera triste, es que esta mujer haya permitido que su hija participase de eso. Es decir, le dañó su vida, le dañó la vida a la hija. Esta mamá, en vez de portarse como mamá, listo, hizo las que hizo, pero vaya, ¿cierto? Cumpla su condena, o sea, no haga esas cosas. Y no solamente las hizo, sino que hizo a su hija partícipe de su fuga. Qué vergüenza que una persona que sea biológicamente la mamá no viva moralmente como la mamá. Ya la capturaron. O sea, a la fecha que estamos hablando fue capturada. Entonces cuenta una persona que tiene un título legal de mamá, o bueno, un título biológico de mamá, pero no se comporta como tal. Y qué pésimo ejemplo, tanto para su hija como para muchas personas. Entonces, dése cuenta, es un ejemplo de una persona que tiene un título biológico como mamá, pero no vive en la dignidad que debe vivir una mamá. Más tristeza me da cómo está el mundo con ese sistema corrupto ahí, de lo que acaba de decir, los que tienen que dar el ejemplo. Correcto, los senadores, los que hacen las leyes, ¿cierto? Y no viviendo de acuerdo a su posición. ¿Y qué decir de los jueces? ¿Se acuerda todo ese escándalo, cierto? Pero, y es fácil de pronto mirar esas cosas y criticarlas desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos. Pero ahora vayamos a un escenario todavía más digno que el de un presidente, un legislador o un juez. ¿Cuál posición superior estamos hablando? La de los santos. Los santos todavía tienen que dar más ejemplo y tener un estándar de santidad por encima de los mismos jueces. Porque se cuenta que las cortes del mundo no tienen un estándar superior al que tienen los santos. ¿Cuál es el estándar de las cortes? Son estándares basados en la cultura y en los estándares, digamos, de la sociedad. Por ejemplo, para los jueces no es un delito en algunos casos el aborto. Para un cristiano, en todas las situaciones el aborto es un delito delante de Dios, pero para las cortes del mundo no. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el estándar de santidad o el estándar de los santos de justicia debe ser más alto que incluso los mejores tribunales o los que se consideran los tribunales más o las leyes más loables en este mundo. Sí, porque la ley está minando el homosexualismo casi El estándar de justicia de un cristiano debe estar por encima de cualquier constitución en este mundo. Perfecta, porque las constituciones de este mundo se basan en seres humanos, ¿cierto? Que en algunos casos ignoran a Dios. Por ejemplo, nuestra constitución, la del 91, quitó a Dios y dijo el pueblo, ¿cierto? Quitó, no Dios invocando la autoridad de Dios, no. Ahora mencionan es al pueblo. Quitan a Dios y ponen al principio de la constitución al pueblo como autoridad, cuando la primera autoridad es Dios. Entonces dése cuenta que el estándar de justicia de un santo debe estar por encima de cualquier estándar de justicia o de leyes en este mundo. Entonces, es asombroso que a pesar de los problemas en Corinto y su entorno social y cultural, los creyentes son mencionados por Pablo como santificados, ¿sí? Y llamados a ser santos, independientes de su lugar y de su condición. ¿A qué son llamados? A ser santos. Y MacDonald comenta al respecto de esto
lo siguiente, dice lo siguiente, abro comillas. Esta carta, o sea, 1 Corintios, se dirige ante todo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es alentador ver que no hay un lugar tan inmoral en la tierra que no se pueda establecer allí una asamblea perteneciente a Dios. La congregación de Corinto es además descrita como los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. O sea que Dios puede edificar una iglesia en Las Vegas. Lo puede hacer. Y en cualquier lugar del mundo, o sea, lugares del mundo que están a veces estigmatizados como si fuesen más pecadores que otros. Yo creo que en términos generales, ¿cierto? En todo alguien diría, no, de pronto en Haití. ¿Por qué se conoce Haití? Por la brujería. Un lugar como Ámsterdam en Holanda, ¿cierto? Un lugar donde también la inmoralidad a veces es rampante. ¿Qué otro lugar inmoral? Brasil, ¿cierto? A pesar de que en Brasil hay mucho pueblo de Dios, o sea, no significa que Brasil esté completamente contaminado, no, hay pueblo de Dios en Brasil, hay muchos creyentes, hay una comunidad grande de creyentes, incluso en el gobierno, entiendo yo que en el Congreso de Brasil, no sé si se le dice Congreso o si le dice Parlamento de Brasil, hay muchos cristianos que han impedido que la maldad se difunda, ¿cierto? De hecho, el presidente que tienen ahorita, a pesar de algunos de sus desvaríos, es un presidente de una u otra forma procristiano, conservador, ¿cierto? Y por eso lo critican tanto. Lo mismo el presidente de Estados Unidos, es un hombre procristiano, proisraelí, y por eso lo critican tanto. Por eso lo critican. Entonces, estoy diciendo, vuelvo al tema, que en cualquier lugar Dios puede establecer una iglesia, incluso en Colombia. ¿Por qué nos caracterizan a veces a los colombianos? Ya hablamos de Haití, pero hablemos de nosotros. De narcotraficantes, ¿cierto? En Colombia hubo un congreso. Entonces se cuenta que en cualquier lugar de la tierra, así como en Corinto, ¿recuerda por qué se caracterizaba Corinto? Ciudad de pecado, de corrupción, de idolatría, de derroche, de materialismo, y sin embargo ahí había una iglesia y esas personas eran llamadas santas, ¿cierto? A pesar del lugar donde vivían. ¿Bien? Entonces, seguimos. Luego dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Entonces, este es un saludo que Pablo solía usar en sus epístolas. ¿No se ha dado cuenta que en varias epístolas él saluda gracia y paz a vosotros? Y el significado básico de la gracia es un favor. Y la paz es un estado de seguridad y de tranquilidad, producto precisamente de la gracia que ha sido otorgada. ¿Sí? Producto de la gracia, ¿qué es? ¿Cuál es el producto de la gracia? De acuerdo a lo que estamos diciendo. La santificación. Bueno, la santificación, pero de acuerdo a el versículo 2, perdón, al versículo 2 no, sino al versículo 3 de 1 Corintios. Recuerde que estamos en 1 Corintios. Versículo 3 dice Gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces la gracia, ¿cierto? Y la paz es el resultado de esa gracia, o sea, esa seguridad, ese bienestar que gozamos es producto de la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, Pablo, ¿qué les desea? Desea gracia y favor. Gracia, que es favor, y paz. Entonces, como menciona MacArthur, abro comillas, un saludo que Pablo usa en todas sus cartas, gracia y paz. El significado básico de gracia es favor y paz es el resultado de la gracia salvadora de Dios. un fruto de la santificación. Bueno, un resultado de la santificación. O la santificación es fruto de... Yo diría más bien que la santificación es el producto de la gracia que Dios ha dado a nosotros. Y otro producto de la gracia es la paz. O sea, los santos tienen paz. ¿Bien? El fruto del Espíritu, que es el santo,
Sí, Señor. es amor, gozo, paz, paciencia. Amor, gozo, paz. Por eso, cada una de esas son resultados de la gracia que se nos ha dado. Sí, el resultado del fruto. Sí, Señor. Entonces, vamos a hablar de la gracia concedida a la iglesia corintia, la iglesia de Corinto. ¿En qué consistió la gracia que se le concedió a Corinto? Bueno, ya hablamos de ser santos posicionalmente, pero también se les estaba jalando las orejas y eso también es gracia, que en la misericordia de Dios les jale las orejitas para que no siguieran en esa manera, los corrigiera. O sea que la corrección es gracia de Dios. Claro que la gracia de Dios. Mire, dése cuenta que hasta los jalanos de orejas de Pablo son gracia de Dios. Bien lo dice la Biblia. Señor, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. O sea que la disciplina es producto ¿de qué? De acuerdo a lo que acabé de decir. De la gracia de Dios. Del amor de Dios. Del amor y la gracia de Dios. No merecemos ser disciplinados, pero Dios en su misericordia nos trata como hijos. O sea que no veamos la disciplina como un castigo, sino como un privilegio y producto del amor de Dios. Entonces vamos del versículo 4 al versículo 5. Bueno, realmente el resultado de la gracia que nos fue concedida deberíamos tomarlo desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Por eso lo vamos a leer del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, dése cuenta la gracia que se nos ha concedido. ¿En qué consiste esa gracia? Ya vamos a mirar. Entonces, Pablo suele agradecer en sus cartas. ¿Por qué? Por la obra que Dios ha hecho en los creyentes o por la manera como los creyentes se conducen. Y ahora yo quiero que ustedes me digan si aquí Pablo está dando gracias por lo que Dios ha hecho por ellos o por lo que los creyentes han hecho. ¿Por qué da gracia? Por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha hecho en ellos. Porque es sobre ellos. Sobre ellos y por ellos. Vamos a mirar otro pasaje. Romanos 1:8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí Pablo está dando gracias en particular, ¿por qué? ¿Por algo que Dios ha hecho por ellos o por algo que ellos han hecho por Dios? Por algo que Dios ha otorgado a los creyentes. Yo diría, bueno, es cierto, todo es hecho por la gracia de Dios, pero aquí particularmente Pablo está dando gracias ¿por qué? ¿Por algo que Dios ha hecho o por algo que los creyentes han hecho? Han vivido por la gracia de Dios. Yo digo acá que es producto de lo que los creyentes han hecho por Dios. En su gracia, claro está. Pero es algo que los creyentes han hecho por Dios. ¿Qué han hecho los creyentes por Dios según lo que acabé de leer? Voy a repetirlo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Estoy hablando de Romanos capítulo 1, versículo 8. Bueno, quiero llevarlos a pensar. Bueno, 1 Corintios 1, 4, Pablo está dando gracias ¿por qué? Sí, 1:4 en 1 Corintios. Es que estoy comparando Romanos con Corintios, porque en ambos casos, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo en ambos casos? Da gracias. Pero vamos a ver por qué da gracias en cada caso. En el primer caso, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
en 1 Corintios 1:4 Pablo está dando gracias ¿por qué? ¿Por algo que Dios ha hecho por ellos o algo que ellos han hecho por Dios? Ha hecho por ellos. Por ellos. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí Pablo está dando gracias ¿por qué? ¿Por algo que Dios ha hecho por ellos o algo que ellos hacen por Dios? Lo que ellos hacen por la fe que se Por algo que que ellos hacen por Dios. ¿Cuál es la diferencia de Romanos a Corintios? de que se complementan los dos. Bueno, se complementan, pero ¿qué diferencia hay? Uno le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por ellos. Sí. Otra, por lo que Por lo que ellos hacen por Dios. Entonces, dése cuenta que Hay diferencia. hay diferencia. Como los corintios no se estaban portando, ahora sí viene el caso, los corintios no se estaban portando, o sea, ¿por qué felicitamos a los corintios? Si ellos andan en divisiones, ¿sí? Entonces Pablo, como por un acto de amor y de misericordia y como de ánimo para ellos, él da gracias igual por ellos, pero específicamente por lo que Dios ha hecho en ellos. No lo que ellos han hecho, porque ¿qué cosas han hecho ellos? Algunas de esas cosas son vergonzosas. Mientras que en el caso de los romanos, ellos por su fe, por su ejemplo, se ha divulgado su buen testimonio. Pero ¿qué estaba pasando por los corintios? Cuando hablamos de la iglesia de Corintios, de los corintios, ¿qué se nos viene a la mente cuando se nos dice iglesia de Corinto? ¿Pero qué se nos viene a la mente? ¿Qué hacían? No vivían Divisiones, sí, no vivían como santificados. pleitos, borracheras, falta de amor. Algunas permitían la inmoralidad, aunque no la cometían directamente, pero no juzgaban al que la cometía. Entonces, Pablo, para no quedarse sin dar gracias, da gracias por lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Qué es lo que ha hecho en ellos? Los ha enriquecido con palabra y conciencia. Entonces, Pablo no se queda sin dar gracias, a pesar de que ellos no hayan, en el caso de los romanos, su fe se ha divulgado, pero ¿qué se ha divulgado a los corintios? ¿Qué se ha divulgado a los corintios? Voy a leer capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado, ojo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué se ha divulgado a los corintios? ¿Y qué se ha divulgado a los romanos? La fe. Entonces, dése cuenta que en Corinto había una iglesia que no estaba precisamente en términos generales, o sea, no vamos a tomar que el 100% de los creyentes, pero en términos generales la mayoría de sus miembros no estaban viviendo a la altura de su llamamiento como santos. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo da gracias, así no sea por ellos. ¿Por qué da gracias? Por lo que Dios ha hecho en ellos. Pero no se queda sin dar gracias, ¿se da cuenta? Pero no se queda sin dar gracias. Entonces, a eso era lo que yo quería ir. Ambos Dios ha hecho. Claro, en ambos Dios ha hecho. Pero los corintios necesitaban un jaloncito de orejas adicional. Y yo creo que la iglesia de Corinto se parece más, o sea, ¿a cuál nos parecemos más? ¿A la de los romanos o a la de los corintios? Yo creo en lo personal que a veces nos parecemos más a la de los corintios, porque hay divisiones, tristemente, o sea, no lo digo con orgullo, debemos orar por eso, porque a veces la inmoralidad se ha infiltrado, porque a veces hay divisiones, hay pleitos entre nosotros, y que el Señor nos ayude a ser conformes a Él. Entonces, ¿cuál es la base de acción de gracias? La base de acción de gracias se basa en lo que Dios ha hecho en ellos, no en lo que ellos hayan hecho, no por sus virtudes. Precisamente al respecto, la versión Recobro dice lo siguiente, el comentario de la Biblia, versión Recobro dice lo siguiente, hablo comillas. El apóstol Pablo dio gracias a Dios por los creyentes basado en la gracia que Dios les había dado en Cristo y no en la condición de ellos.
no en la condición de ellos, sino en la gracia que Dios les había dado. Entonces, debido a que la gracia es un concepto fundamental del Evangelio, tenemos que definirla. Bueno, ya lo hemos hecho varias veces, pero debido a que estamos empezando la epístola, tenemos que definirla una vez más. Y yo quiero hacer una definición de gracia, pero no una definición exhaustiva, sino más bien una definición enfocada a lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, no voy a tocar el tema de que la gracia también es un aspecto que identifique en una persona alguna cualidad, porque la Biblia también se refiere a veces a gracia como una característica sobresaliente de alguien. Por ejemplo, José tenía una gracia. ¿Cuál era la gracia de José? Bueno, no solo el físico, sino que también era una persona que interpretaba sueños, o sea, halló gracia. ¿Se acuerda de quién más se dice en la Biblia? De apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo delante de quién? Que él dice que No, alguien que haya hallado gracia delante, digamos, de un rey. Esther, sí señor. Yo preguntaba porque se me habían ido todos los ejemplos. Esther halló gracia delante de el rey. Daniel también, sí, halló gracia delante de los reyes, delante de los cuales estuvo. Entonces, la gracia en ese caso, que es una cualidad que sobresale, perdón, Esdras también. Y Nehemías también, sí señor. Personas que por algún atributo, bueno, Dios se les había dado algún atributo o alguna característica por la cual hallaron gracia delante de esas personas. Pero no me voy a referir a la gracia en ese sentido, que también es un aspecto de la definición de la gracia, pero yo me voy a centrar en la gracia de acuerdo al contexto que estamos hablando, ¿sí? O sea, no voy a hacer una definición exhaustiva de gracia, sino de acuerdo a lo que estamos hablando. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, quise considerar esta definición de gracia, como ustedes la están notando ahí. Entonces, la gracia es entonces la disposición amorosa e incondicional por parte de Dios para manifestar y ofrecer su favor, para con el ser humano indigno, que en este caso y por la misma gracia ha sido llamado a ser salvo, a ser santo y por ende ocupa un lugar en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, ¿qué significa en esencia la gracia? Favor inmerecido, regalo, un regalo otorgado. La gracia, como bien lo indica Vine, está en contraste con deuda, está en contraste con obras, está en contraste con trabajo. Cuando uno trabaja, el sueldo se lo pagan, pero no porque se lo estén regalando, es porque usted lo trabajó, ¿cierto? Pero la gracia es algo que uno recibe sin merecerlo. Entonces, por tanto, y para ser más claros, de acuerdo a lo que ya estamos viendo, entonces, la gracia, ¿cierto? Entonces decimos que es esa disposición amorosa. ¿Qué es el amor? ¿Recuerda el amor ágape? Es un amor sacrificial, o sea, que hace lo bueno, lo que contribuye al bienestar del otro de manera incondicional. El amor ágape es el amor sacrificial, es el amor que toma la iniciativa sin esperar algo a cambio. La gracia es similar. La gracia entonces es la buena voluntad, la disposición amorosa e incondicional, es decir, que se otorga independientemente si la otra persona lo merece o no lo merece. no por mérito. Correcto, no por mérito. ¿Y es por parte de quién? La gracia, ¿cuál es la fuente de la gracia? Dios. ¿Sí? Para manifestar y ofrecer su favor para con el ser humano indigno. ¿Sí ve? La gracia se magnifica cuando es otorgada, o más bien, la entendemos cuando es otorgada a alguien que no la merece, es decir, de manera experiencial, nosotros la entendemos cuando la recibimos. Una cosa es definirla, otra cosa es vivirla y experimentarla. Sin embargo, la estamos tratando de definir para que nos identifiquemos con ella y también la consideremos como parte de nuestra experiencia
cristiana. Entonces, la gracia, por la misma gracia, ¿cierto? Hemos sido llamados para ser salvos, santos. O sea, nosotros no somos santos por mérito propio. Yo no he hecho nada para tener esa posición legal, sino que Dios en su misericordia nos ha llamado, o sea, desde el punto de vista de la soberanía de Dios, Dios en su soberana gracia nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, dice la Biblia claramente, no lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero y nosotros respondemos a ese amor que Él nos dio primero. Entonces la gracia es favor inmerecido, ¿sí? Y por eso es que nosotros somos creyentes, producto de la gracia que Dios nos ha dado. Y de ahí ese maravilloso himno, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. O sea, una persona que no lo merecía. Y Dios, ¿qué ha hecho? Le ha dado su gracia. Entonces la gracia viene el término charis, de ahí incluso algunos hablan del término carisma, carismático, de ahí viene esa raíz, charis, ¿cierto? Que significa entonces favor inmerecido. ¿Sí? Entonces, de otra manera, Beacon también nos da una definición aquí, y las definiciones que estoy mencionando acá no son de la Real Academia Española ni de un diccionario secular, sino estamos tratando de tomar una definición bíblica. Y quiero mencionar esta otra para que tengamos otra definición y se nos puede ampliar: el panorama, ¿sí? Y es la siguiente definición. Me he pasado el tiempo de minutos, pero termino con eso. Perdón. Señor. En las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias, ¿sí? También se habla también de la gracia dada en las iglesias, Inmerecida. Sí, es que todas las iglesias son constituidas iglesias por producto de la gracia de Dios, ¿sí? Voy a dar esta definición. Entonces, la gracia, dice esta definición, es definida como el libre e inmerecido favor. O sea, Dios no está forzado. Esto no son como las campañas políticas. ¿Por qué hay personas que le hacen campaña a algún candidato ahorita que estamos en época de elecciones? ¿Lo hacen de balde? Buscan una posición, o sea, esas personas están ahí, pero la mayoría de ellas no creo que lo hagan gratis. Ellos persiguen una posición también. Ellos persiguen una posición. Entonces, dése cuenta que la gracia no es así. La gracia es libre, es decir, no está cohibida, yo te doy, pero si tú me das. No, es libre e inmerecida. Es el inmerecido favor de Dios. En su uso original se refiere a algo que es conferido gratuitamente sin esperar retorno y cuyo único motivo está en la munificencia. ¿Qué significa munificencia? Ese término hasta hoy lo escuché, yo no lo conocía, pero mirei significa generosidad, ¿sí? Munificencia es generosidad y la libre voluntad del dador. Repito, es definida como el libre e inmerecido favor de Dios. En su uso original se refiere a algo que es conferido gratuitamente sin esperar retorno y cuyo único motivo está en la munificencia y la libre voluntad del dador. Entonces, ¿está claro el concepto de gracia? Favor inmerecido, incondicional, además de inmerecido, incondicional. O sea, Dios nos da, ¿cierto? Sin esperar. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Dio, ¿cierto? Nos llama la atención. Yo voy a hacer esta pregunta. Ahí pasó una persona sin santidad, pero con gracia, porque dice que estaba crucificado ahí al pie de él. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el reino, algo así. Lo que pasa es que esa persona creyó. Y al decir, Porque no tenía santidad. sí, pero estaba arrepentido. Manifestó arrepentimiento y conciencia de pecado, porque él dijo, nosotros a la verdad estamos sufriendo, ¿cierto? Pero ¿qué dijo? Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo? En otras palabras, ¿qué estaba detrás de lo que él dijo? Señor,
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este hombre, ¿qué le estaba diciendo en otras palabras? Sálvame. O sea, este hombre reconoció, se arrepintió estando en sus últimos momentos, ¿se da cuenta? Este hombre se arrepintió. Entonces, buena la pregunta, su merced me dice, ¿esa persona nunca vivió en santidad? Pasó sin santidad ya. Y no Y, pero la fe, recordemos que puso su fe en Jesucristo. ¿Y quién es nuestra santidad? Jesucristo. Entonces esa persona recibió entonces esa posición, aunque el Señor apenas estaba consumando su obra de redención, pero recordemos que la redención, aunque se hizo en un punto de la historia desde el punto de vista nuestro, tiene efectos tanto para los santos del Antiguo Testamento como para los que vivimos después de la muerte y resurrección en el tiempo. ¿Sí se da cuenta? O sea, la gracia aplica para los del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo, para los del Antiguo como para los del Nuevo. Entonces, aunque esa persona en toda su vida no haya vivido en santidad, expresó arrepentimiento y creyó en Jesucristo. Y eso fue suficiente para que Dios le aceptara. Porque lo que hablábamos también antes de que le dije que también el hombre que alcanzó gracia después de pasar por todas las dificultades, José, y también alcanzó cierto grado o sea, de santidad también, pero también del pueblo de gracia sí, que lo colocó por allá en Egipto. O sea, Dios en su gracia lo puso en esa posición. Esa persona, entonces dése cuenta que el pecador en la cruz tiene que responder por la revelación que se le dio en último momento. Y él respondió en ese último momento. Pero nosotros hemos sido llamados, ¿cierto? En otro momento, digo yo, no estamos al borde de la muerte, o por lo menos en este momento que yo sepa no estoy al borde de la muerte. Uno no sabe, no tenemos asegurada la vida, pero que yo sepa en este momento no estoy al borde de la muerte. O sea que el tiempo que yo viva de aquí hasta el día de mi muerte, sea dentro de mucho, sea dentro de poco, debo vivir de acuerdo a la revelación que Dios me ha dado. A unos Dios se les reveló, como a este ladrón, al final de sus días. O seguramente se le reveló antes a este ladrón, pero Dios le permitió entrar en conciencia en ese momento. Pero igual creyó y se arrepintió. Entonces, sea que nos quede mucho tiempo o poco tiempo, el resto de nuestras vidas somos llamados a vivir en santidad. ¿Está claro? Bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos permites comprender la santificación, nos permites comprender la posición que nos has dado como creyentes. Perdóname, Señor, porque esta amonestación que le hiciste a la iglesia de Corinto es una amonestación que nos hace a nosotros, Señor. Somos legalmente declarados santos, pero quizá nos hemos estancado y no hemos vivido a la altura de ese llamamiento. Hoy te pedimos que nos ayudes a vivir a la altura de ese llamamiento, Señor. Despojados del pecado y viviendo, dice tu palabra, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el Señor, el nombre del Señor nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdanos. Por favor, como creyentes, no permitas que el engaño, el pecado, que los afanes de este mundo, que la codicia de otras cosas nos aparte y esta palabra se ahogue, sino que, Señor, que tu palabra sea en nosotros, Señor, creciendo y que nosotros seamos tierra fértil, Señor, para producir los frutos que tú quieres en nosotros, los que ya hemos mencionado. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por favor, ayúdanos a vivir conforme a la vocación, como dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, Señor, reflejando tu carácter. Gracias en esta noche, quédate en medio de nosotros y síguenos ayudando en todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.